Me llamo Ernesto y desde hace 30 años recorro las carreteras de México como trailero. Ya he visto de todo en estos caminos, pero nada se compara con lo que me pasó una noche lluviosa cerca de Xilitla, un pueblo mágico no muy lejos de mi casa en San Luis Potosí. Yo andaba por mis 50 y tantos en ese entonces, llevando una vida tranquila entre viaje y viaje. Esa noche, regresaba de una entrega en la Ciudad de México, ansioso por llegar a casa y abrazar a mi familia. El clima estaba de la fregada. Una lluvia de esas que te calan hasta los huesos caía sin piedad, dejando la visibilidad casi nula. Yo ya conocía esa carretera como la palma de mi mano, pero con ese clima, hasta yo me puse nervioso. A cada kilómetro sentía el peso de la responsabilidad en los hombros. No era solo la carga que llevaba, sino también la preocupación por los otros conductores y peatones que pudieran andar por ahí. La radio solo captaba estática, lo que aumentaba la sensación de soledad en esa noche sombría. De vez en cuando, un rayo partía el cielo, iluminando brevemente el paisaje desolado a mi alrededor. Conforme me acercaba a la región de Xilitla, conocida por sus estructuras surrealistas y leyendas misteriosas, empecé a sentir un vacío en el estómago. No era miedo, era más como un presentimiento, ¿sabes? Esa cosa que uno siente cuando algo está a punto de pasar. Traté de distraerme, cantando bajito las rancheras que solía escuchar con mi vieja. Pero ni eso sirvió para espantar esa sensación rara que iba creciendo dentro de mí. El limpiaparabrisas trabajaba sin parar, en una lucha constante contra el aguacero. Fue entonces cuando vi el puente, una construcción vieja, medio embrujada, que siempre me daba escalofríos cuando pasaba por ahí. Esa noche parecía aún más siniestro, como si tuviera vida propia. Reduje la velocidad, más por precaución que por ganas. La neblina empezaba a formarse, bailando alrededor de los faros del tráiler. Apreté el volante con fuerza, tratando de mantener el enfoque en la carretera resbalosa. Fue en ese momento que algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Al principio, pensé que era solo un reflejo de la luz en las gotas de lluvia. Pero a medida que me acercaba, la imagen se fue haciendo más nítida. Mi corazón dio un brinco cuando me di cuenta de que eran dos figuras caminando en la orilla del puente. Una mujer y una niña, ambas empapadas hasta los huesos. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién en su sano juicio andaría caminando en un puente peligroso como ese, en una noche de tormenta? Sin pensarlo dos veces, empecé a desacelerar el tráiler. La lluvia seguía cayendo sin piedad, pero no podía simplemente ignorar a esas dos almas perdidas en la tormenta. Conforme me acercaba, pude ver mejor los detalles. La mujer parecía estar en trance, caminando como si estuviera hipnotizada. La niña, pobrecita, temblaba como una hoja, agarrada de la mano de la mujer como si su vida dependiera de ello. Algo en esa escena me revolvió el estómago. Estacioné el tráiler en el acotamiento, prendiendo las intermitentes. La lluvia golpeaba con fuerza la lámina, creando una sinfonía espantosa. Abrí la puerta, sintiendo el viento helado y las gotas de agua en la cara. «Oigan», grité, tratando de hacerme oír por encima del ruido de la tormenta. «¿Necesitan ayuda?» No hubo respuesta. Las dos siguieron caminando, como si no me hubieran oído. Algo me decía que volviera al tráiler y siguiera mi camino, pero no podía abandonarlas ahí. Con el corazón en la boca, me bajé del tráiler y empecé a caminar hacia ellas. El puente parecía aún más aterrador visto de cerca, con el metal oxidado gimiendo bajo la fuerza del viento. Cada paso que daba era como si estuviera entrando más profundo en una pesadilla. La niebla cubría toda mi vista en ciertos momentos. Mientras me acercaba a ellas, la lluvia parecía hacerse aún más fuerte, como si quisiera impedirme llegar hasta allá. Mi ropa ya estaba empapada,
pegándose al cuerpo y dificultando mis movimientos. El viento aullaba a mi alrededor, cargando un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y algo que no pude identificar. Cada paso era una lucha contra la corriente que se formaba en la superficie del puente. «Señora», grité de nuevo, mi voz casi desapareciendo en el ruido ensordecedor de la tormenta. «Por favor, déjeme ayudarlas». Pero era como si yo fuera invisible. La mujer seguía caminando, arrastrando a la niña consigo. Cuanto más cerca llegaba, más detalles espantosos notaba. El pelo largo y negro de la mujer estaba pegado a su cara pálida, escondiendo parcialmente sus facciones. La niña, por otro lado, tenía los ojos abiertos de miedo, fijos en mí. Fue entonces cuando pasó. En un movimiento rápido e inesperado, la mujer se volteó hacia la niña. Por un breve momento, nuestras miradas se cruzaron y lo que vi me heló el alma. Sus ojos, no había vida en ellos, solo un vacío profundo y aterrador. Antes de que pudiera reaccionar, agarró a la criatura por los hombros. Mi corazón se detuvo cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de pasar. «¡No!», grité corriendo lo más rápido que pude. Pero era demasiado tarde. Con una fuerza sobrehumana, la mujer levantó a la niña en el aire y la arrojó por encima del barandal del puente. El grito de la criatura resonó en la noche, mezclándose con el rugido del trueno que partió el cielo en ese preciso momento. Me quedé paralizado, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Cuando finalmente pude moverme, corrí hasta la orilla del puente, inclinándome sobre el barandal empapado. Mis ojos escudriñaban frenéticamente las aguas turbulentas abajo, buscando cualquier señal de la niña. Pero la oscuridad y la lluvia hacían imposible ver cualquier cosa. «Oh, Dios mío», repetía, sin saber qué hacer. Me volteé rápidamente, decidido a enfrentar a la mujer, pero lo que vi, o mejor dicho, lo que no vi, me dejó aún más aterrado. Había desaparecido. No había ni rastro de ella en el puente o en los alrededores. Era como si se hubiera disuelto en el aire. Corrí de un lado a otro, gritando, buscando, pero no encontré nada más que la lluvia despiadada y la oscuridad que parecía tragarse todo alrededor. Con las manos temblorosas, agarré mi celular para llamar a la policía, pero la lluvia estaba tan fuerte que empezó a mojar todo el aparato. Me puse como loco de coraje y guardé el celular empapado en la bolsa. No había de otra, tenía que volver al tráiler si quería hacer esa llamada. Corrí de regreso, resbalándome algunas veces en el piso mojado del puente, mi corazón aún acelerado por lo que acababa de presenciar. Cuando por fin entré a la cabina, estaba chorreando como pollo mojado. Agarré el radio con las manos aún temblorosas e hice contacto con la central. Mi voz salía entrecortada mientras trataba de explicar lo que había pasado. Prometieron mandar una patrulla de inmediato, pero los minutos que siguieron parecieron una eternidad. Me quedé ahí, sentado en el asiento del conductor, los ojos fijos en el retrovisor, esperando ver las luces de la patrulla surgiendo en la carretera oscura. Cuando las autoridades finalmente llegaron, encontraron a un hombre al borde de un colapso nervioso. Salí del tráiler tropezándome con mis propias piernas, ansioso por contar lo que había visto. Narré todo con lujo de detalle, señalando frenéticamente el lugar donde la mujer había arrojado a la niña. Los policías escucharon con atención, pero yo podía ver la incredulidad en sus ojos. Aún así, se tomaron la situación en serio. Pidieron refuerzos por radio y comenzaron una búsqueda en el área. Llegaron más patrullas, junto con un equipo de rescate. La lluvia seguía cayendo sin piedad, dificultando su trabajo. Me quedé ahí, observando mientras registraban el puente y las orillas del río allá abajo. Las horas se arrastraron. La madrugada ya estaba avanzada cuando el jefe del equipo vino a hablar conmigo. Su expresión era una mezcla de cansancio y confusión. «Señor», dijo, rascándose la cabeza,
Hemos buscado en toda el área. No encontramos ninguna señal de cuerpos, ninguna evidencia de que alguien haya caído o saltado del puente. ¿Está seguro de lo que vio? No podía creer lo que estaba escuchando. Como que no habían encontrado nada. Lo había visto con mis propios ojos. Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Será que el cansancio del viaje me había jugado una mala pasada? ¿O será que ese puente realmente escondía secretos que iban más allá de la comprensión? Uno de los policías más jóvenes se acercó, ofreciéndome una taza de café caliente. «Mire, señor», dijo en voz baja, «este puente tiene unas historias raras. No es la primera vez que recibimos llamadas así, pero nunca encontramos nada concreto». Sus palabras, en lugar de reconfortarme, solo aumentaron el peso que sentía en el pecho. Mientras los equipos comenzaban a retirarse, yo permanecía ahí, empapado y confundido, mirando ese puente que ahora parecía aún más siniestro bajo la luz débil del amanecer. Algo había pasado ahí esa noche, estaba seguro. Pero, ¿qué exactamente? Esa era una pregunta que seguiría atormentándome por mucho, mucho tiempo. En los días que siguieron, no podía sacarme esa noche de la cabeza. Volví a casa en San Luis Potosí, pero era como si una parte de mí se hubiera quedado en ese puente siniestro. Mi esposa, Lupe, notó que algo andaba mal. Apenas tocaba la comida, pasaba las noches en vela y a veces me pescaba mirando a la nada, perdido en mis pensamientos. «Ernesto, mi amor, ¿qué pasó en ese viaje?», me preguntaba, preocupada. Yo trataba de explicar, pero las palabras parecían inadecuadas para describir el horror que había presenciado. ¿Cómo hacer que alguien entendiera algo que ni yo mismo lograba comprender del todo? Decidí investigar por mi cuenta. Agarré mi celular y empecé a buscar en Google sobre la historia de ese puente y la región de Xilitla. Al principio, solo encontré información turística sobre las estructuras surrealistas de Edward James y las hermosas cascadas del área. Pero cuando tecleé «Puente embrujado Xilitla», un mundo de información se abrió ante mí. Entré en varios foros de discusión y grupos de Facebook dedicados a eventos paranormales en México. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. Ese puente no era solo una construcción cualquiera. Tenía una reputación siniestra entre los lugareños y viajeros. En un foro, leí decenas de relatos de personas que juraban haber visto cosas extrañas en ese puente. Muchos hablaban de una mujer de pelo largo y una niña, apariciones que supuestamente precedían tragedias en la región. Las descripciones coincidían perfectamente con lo que yo había visto. Un usuario había publicado un hilo largo detallando la historia del puente. Según él, a lo largo de los años, hubo varios reportes de suicidios y accidentes extraños en ese lugar. Algunos comentarios mencionaban que en noches de tormenta era común ver figuras misteriosas vagando por el puente. Cuanto más leía, más perturbado me sentía. ¿Será que había presenciado algo sobrenatural? La idea me aterrorizaba, pero al mismo tiempo me daba una explicación para lo inexplicable. Pasé horas scrolleando por esos foros, absorbiendo cada pedacito de información que encontraba. Mis compañeros traileros notaron el cambio en mí. En las paradas de descanso, ya no participaba en las conversaciones animadas como antes. En lugar de eso, me quedaba con el celular en la mano, leyendo más y más sobre los misterios de ese puente. Algunos trataron de animarme, pensando que solo estaba cansado o estresado por el trabajo. Me llamo Joaquín, tengo 42 años y soy trailero desde hace más de 2 décadas. Vivo en San Luis Potosí, en la capital, pero paso más tiempo en la carretera que en casa. La vida de trailero es retadora, siempre en movimiento, entregando y recogiendo cargas. Hasta aquella noche de 2010, de veras me gustaba mi chamba. Cómo quisiera poder regresar en el tiempo y cambiar el rumbo de ese viaje. Pero lo que pasó, pasó,
y ahora cargo esta historia conmigo. Era una noche de luna menguante, dejando todo medio sombrío. Estaba regresando de una entrega en los alrededores de San Luis Potosí, agarrando esas carreteras secundarias que atraviesan áreas menos pobladas. La oscuridad era casi palpable, con solo los faros del tráiler alumbrando el camino adelante. El radio tenía interferencia, así que lo apagué. Se quedó ese silencio pesado, roto solo por el rugido del motor. De repente, sentí unas ganas urgentes de orinar. No es sorpresa, considerando la cantidad de café que nos echamos para mantenernos alerta en estos viajes largos. Miré el reloj, 11:45 de la noche. Decidí parar ahí mismo, ya que no había ninguna gasolinera cerca. Orilló el tráiler en el acotamiento, en un tramo particularmente desierto. No había pasado nadie por ahí en horas. Me bajé del tráiler, sintiendo el aire frío de la noche. El lugar era siniestro, con vegetación densa de los dos lados de la carretera. Fui hacia la vegetación para hacer mis necesidades, ansioso por volver rápido al tráiler. Estaba casi terminando cuando escuché un sonido raro. Al principio, pensé que era solo el viento, pero luego lo escuché otra vez. Parecía un susurro pidiendo auxilio. Me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar. Mi corazón se aceleró al instante. Una parte de mí quería regresar corriendo al tráiler y largarme de ahí lo más rápido posible. Pero, ¿y si era alguien de veras necesitando ayuda? No podía simplemente ignorarlo. Decidí investigar. Agarré la lámpara del tráiler y empecé a meterme en la vegetación. Con cada paso, el miedo aumentaba. Las ramas de los árboles parecían retorcerse en la oscuridad. El suelo estaba húmedo y resbaloso. Avanzaba despacio, alumbrando el camino. Grité, preguntando si había alguien ahí, pero solo escuché el eco de mi propia voz. Seguí caminando, guiado por esos susurros casi inaudibles. De repente, la luz de mi lámpara reveló algo que me hizo soltar un grito ahogado. Ahí, colgados de dos árboles cercanos, estaban los cuerpos de dos chavos. La escena era horripilante. Los cuerpos tenían múltiples heridas, con sangre todavía escurriendo. Me quedé inmóvil, incrédulo ante lo que veía. ¿Cómo había llegado eso ahí? ¿Quién podría haber cometido tal atrocidad? Mi mente trataba de procesar lo que estaba presenciando. Fue entonces cuando lo escuché otra vez. ¡Auxilio! Pero era imposible. Los cuerpos claramente ya no tenían vida. ¿De dónde venía esa voz? El pavor se apoderó de mí y corrí de regreso al tráiler. Me tropecé varias veces, rasguñándome con los arbustos, pero apenas sentí el dolor. Mi único pensamiento era salir de ahí lo más rápido posible. Entré al tráiler con las manos temblando, apenas pudiendo girar la llave. Arranqué y aceleré, dejando ese lugar terrible atrás. Manejé sin parar hasta llegar al centro de San Luis Potosí, unos 30 kilómetros de ahí. Paré en una gasolinera y me quedé un buen rato sentado, tratando de calmarme. No sabía qué hacer. Tenía que avisar a las autoridades. Pero ¿cómo explicar lo que había visto sin meterme en problemas? Después de pensarlo mucho, decidí que necesitaba informar a las autoridades, pero sin involucrarme directamente. Con las manos aún temblando, salí del tráiler y me dirigí a un teléfono público cerca de la gasolinera. Marqué el número de emergencia, respiré hondo y, cuando contestaron, reporté lo que había visto de forma breve y objetiva. Di la ubicación aproximada, pero me negué a dar cualquier información personal. El operador insistió en hacer más preguntas, pero simplemente colgué el teléfono. Volví al tráiler, sintiendo un peso enorme sobre los hombros. No podía sacarme de la cabeza las imágenes de esos cuerpos y el sonido de esos susurros pidiendo auxilio. Pasé el resto de la noche ahí mismo en la gasolinera, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa escena macabra.
Las horas se arrastraron lentamente hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a iluminar la ciudad, fui hasta un puesto de periódicos cercano. Mi corazón se aceleró al ver el encabezado estampado en la primera plana. Cuerpos de jóvenes desaparecidos son encontrados en área boscosa en los alrededores de San Luis Potosí. La noticia confirmaba que no había sido una alucinación, pero eso no me trajo ningún alivio. Al contrario, solo aumentó mi angustia. Ese día no tuve el valor de regresar a casa. Le llamé a mi vieja. Inventé una excusa sobre un problema mecánico en el tráiler y le dije que tardaría más en volver. No quería preocuparla con lo que había pasado, pero tampoco me sentía capaz de fingir que todo estaba normal. Pasé el día vagando por la ciudad, tratando de ocupar mi mente con cualquier cosa que no fuera el recuerdo de esa noche. A medida que pasaban los días, traté de retomar mi rutina, pero algo había cambiado dentro de mí. Cada viaje nocturno se volvía un desafío. El miedo de parar en lugares aislados me acompañaba constantemente. Empecé a evitar rutas que pasaran por áreas desiertas, aunque eso significara viajes más largos. Mi esposa notó el cambio, pero lo atribuyó al estrés del trabajo. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. La investigación sobre los cuerpos encontrados continuó, pero nunca supe los detalles. Evitaba leer o escuchar cualquier noticia relacionada con el caso. Sin embargo, no podía escapar de las preguntas que me atormentaban. ¿De dónde venían esas voces pidiendo auxilio? ¿Serían las almas de esos chavos? ¿O había algo más en esa historia que no lograba comprender? Con el tiempo, aprendí a vivir con esa experiencia, pero nunca la olvidé. Cada vez que paso cerca de esa área, siento un escalofrío recorrer mi espinazo. A veces, en noches particularmente silenciosas, tengo la impresión de escuchar otra vez esos susurros lejanos. Sé que probablemente es solo mi imaginación, pero no puedo dejar de preguntarme, ¿y si no lo es? Hoy, 15 años después, sigo siendo trailero en San Luis Potosí. Continúo haciendo mis viajes, entregando cargas, viviendo mi vida. Pero aquella noche de 2010 dejó una marca imborrable en mí. Nunca volví a ser el mismo después de ese encuentro en la oscuridad. Y aunque trato de racionalizar lo ocurrido, una parte de mí siempre se preguntará si hay más entre el cielo y la tierra de lo que podemos comprender. Hola, déjenme presentarme. Me llamo Carlos y soy habitante de San Luis Potosí, capital desde hace 28 años. Pero la historia que voy a contar no pasó en la ciudad grande, no. Fue en un pueblito minúsculo allá en México, un lugar del que prefiero ni revelar el nombre. Ya saben cómo es, ¿no? Uno nunca sabe quién puede estar leyendo estas cosas en internet. En fin, todo empezó hace unos 10 años. Cuando yo todavía era un chamaco de 18 años, lleno de sueños y con esa típica cara de menso de quien no tiene idea del peligro. En ese entonces, me encantaba pasar las vacaciones en la casa de mis abuelos, que vivían en ese pueblo casi fantasma en San Luis Potosí. Chale, nomás de acordarme ya se me pone la piel chinita. El lugar era un verdadero fin del mundo. ¿Ves? Imagínate nomás, calles de terracería, casitas de adobe medio chuecas y un silencio que hasta daba angustia. Pero para mí, eso era el paraíso. ¿Y mis abuelos? Ah, ellos eran otro show aparte. La abuela Lourdes con sus cuentos locos y el abuelo Pedro siempre refunfuñando sobre política. Nos pasábamos horas en el porche, tomando mate y chismeando sobre la vida ajena. Pero no todo era miel sobre hojuelas en ese rinconcito olvidado por Dios. Había una casa. ¡Ay, Diosito santo! No más de pensar en ella ya se me enchina todo. Era un casonón antiguo, todo cayéndose a pedazos, al final de la calle principal. Las ventanas siempre cerradas, la pintura descarapelándose, el jardín más bien parecía una selva.
Toda la raza en el pueblo evitaba pasar por ahí, ¿sabes? Decían que estaba embrujada, que daba mala suerte. Yo, claro, pensaba que todo eso era una gran pendejada. Al fin y al cabo, los fantasmas no existen, ¿verdad? Al menos eso era lo que yo pensaba en ese entonces. Fue una tarde de sábado que todo empezó a ponerse raro. Mi carnal más chico, el Luis, y yo andábamos en bici por la calle principal. El sol ya se estaba metiendo y esa luz anaranjada le daba un aire medio siniestro al lugar. Ya casi llegábamos a la casa de mis abuelos cuando, de repente, oí unas risas. Pero no eran risas normales, ¿sabes? Era un sonido agudo, medio metálico, que parecía venir de ningún lado y de todos lados al mismo tiempo. Frené la bici de golpe, casi tumbando a Luis que venía atrás. ¿Oíste eso?, pregunté, pero él solo me miró con cara de que no entendía ni madres. Fue ahí cuando lo vi. Allá en el jardín de la casa abandonada, 3 chamacos jugando. 2 morras y un morro, todos vestidos con ropa antigua en blanco y negro, como cosa de película de los años 50. Corrían y brincaban, como si estuvieran en una fiesta, pero lo más raro es que no hacían ni un ruido. Era como ver una película muda, ¿sabes? Me quedé ahí parado, con el hocico abierto, sin entender qué chingados estaba pasando. El Luis empezó a picarme, preguntando por qué nos habíamos parado. ¿No lo estás viendo?, le dije, apuntando al jardín. Pero cuando volví a mirar, los chamacos habían desaparecido, como si nunca hubieran estado ahí. Pensé que me estaba volviendo loco. Te lo juro. El calor de México debe haberme freído las neuronas, pensé. Pero algo me decía que eso no era cosa de mi cabeza. Esa noche no pude pegar el ojo. Me la pasé repasando la escena en mi mente, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Quiénes eran esos chamacos? ¿Por qué estaban jugando en una casa abandonada? ¿Y por qué solo yo los vi? Miles de preguntas daban vueltas en mi cabeza, pero ninguna respuesta tenía sentido. Decidí que, al día siguiente, iba a investigar esa casa más de cerca. Poco sabía yo que esa decisión iba a cambiar mi vida para siempre, y no necesariamente para bien. Al día siguiente, me desperté con el corazón en la boca. Me pasé toda la mañana ansioso, esperando la hora adecuada para echarle un ojo a esa casa loca. Después de la comida, cuando mis abuelos se fueron a echar la siesta, el Luis y yo nos salimos a escondidas. La calle estaba desierta, ni un alma a la vista. El sol quemaba cabrón, haciendo que el aire temblara, dándole un aire medio irreal a todo. Te confieso que tenía el corazón en un puño, pero la curiosidad era más grande que el miedo. Nos acercamos despacito a la casa, tratando de no hacer ruido. La hierba estaba tan alta que casi se tragaba el portón de hierro todo oxidado. Se podía oír el zumbido de los insectos y el crujir de las hojas secas. De repente, oí otra vez esas risas raras. Me quedé helado en el acto. Miré a Luis, pero él seguía caminando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Fue ahí cuando me cayó el 20. Solo yo estaba oyendo eso. En un abrir y cerrar de ojos, los 3 chamacos aparecieron en el jardín. Esta vez se podían ver más de cerca. Tenían una apariencia rara, medio transparente, ¿sabes? Como si estuvieran hechos de humo. Jugaban a las traes, corriendo en círculos. Pero lo más bizarro es que sus pies no tocaban el suelo. Flotaban unos centímetros por encima del pasto alto. Me quedé ahí, paralizado, sin saber si gritaba o salía corriendo. El Luis, a mi lado, miraba al jardín con una expresión aburrida, claramente sin ver nada de lo que yo estaba viendo. Entonces, de la nada, los chamacos dejaron de jugar, todos al mismo tiempo, como si hubieran oído algo que yo no podía escuchar. Se voltearon lentamente y me miraron directo a mí. Te juro que sentí que se me helaba la sangre en las venas. Sus ojos no eran ojos de niño. Eran viejos,
cansados, llenos de una tristeza que yo nunca había visto antes. Me quedé con la sensación de que querían decirme algo, pero no podían. En ese momento, oí un ruido que venía de la casa. Una de las ventanas del segundo piso se abrió con un chirrido que parecía un grito de dolor. Y ahí estaba ella, una ruca tan vieja que parecía tener unos 200 años. Su piel era gris y arrugada como un pergamino antiguo. El pelo, blanco como la nieve, le volaba alrededor de la cara como si tuviera vida propia. Pero lo peor eran los ojos. ¡Ay, Diosito! Esos ojos eran negros como la noche más oscura, sin ni una pizca de blanco. Y el odio. Nunca había visto tanto odio concentrado en una sola mirada. Nos miraba fijo como si quisiera reducirnos a cenizas nada más con la fuerza de su voluntad. Sentí un frío en la panza, una sensación de pavor tan grande que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Los chamacos desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubieran existido. El Luis, totalmente ajeno a todo esto, solo miraba la ventana abierta con curiosidad. «Carlos, ¿qué estás viendo?», preguntó Luis, picándome. Él no veía nada, pobrecito. Para él, era solo una casa vieja con una ventana abierta. Pero yo sabía que había visto algo que no debía, algo que no pertenecía a este mundo. Sin pensarlo 2 veces, agarré el brazo de mi carnal y salí corriendo. Corrí como nunca había corrido en mi vida, arrastrando a Luis conmigo. Él protestaba, sin entender el motivo de mi desesperación. Solo paré cuando llegamos a la casa de mis abuelos, jadeando y temblando. Esa noche no pude pegar el ojo. Me la pasé repasando la escena en mi cabeza, tratando de entender qué había pasado. ¿Por qué solo yo podía ver esas cosas? ¿Quién era esa señora? ¿Por qué nos miraba con tanto odio? ¿Y los chamacos? ¿Qué eran? ¿Fantasmas? ¿Alucinaciones? No tenía sentido. A la mañana siguiente, me desperté con unas ojeras enormes y una sensación de peso en el pecho. No podía sacarme esa escena de la cabeza. El Luis, por otro lado, parecía haber olvidado por completo nuestro paseo macabro. Ahí estaba, todo emocionado, planeando nuestra próxima aventura. Yo estaba más apachurrado que calzón de gordis, pero no podía dejar que los rucos se dieran cuenta de que algo andaba mal. Al fin y al cabo, ¿qué les iba a decir? «Oye, abue, vi unos chamacos fantasmas y una ruca asesina ayer». Ni de chiste. Durante el desayuno, me la pasé picoteando mi pan con mantequilla, sin poder tragar nada. La abuela Lourdes, con ese sexto sentido que tienen todas las abuelas, luego se dio cuenta de que yo andaba raro. «¿Qué te pasa, mijo? Traes cara de haber visto un fantasma», dijo, riéndose. Si ella supiera. Tragué saliva y traté de disimular. «Nada, abue, solo dormí mal», respondí, forzando una sonrisa. Pero entonces el Luis, ese hocicón, soltó la sopa. «Fuimos a esa casa vieja ayer, abue. El Carlos se puso todo raro allá. Te juro que vi cómo el color se le iba de la cara a mi abuela. Dejó caer la cuchara que tenía en la mano, haciendo un ruido que pareció un balazo en el silencio de la cocina. El abuelo Pedro, que estaba leyendo el periódico, bajó el papel y me miró fijo con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de miedo y... ¿lástima? «¿Qué casa vieja?», preguntó, con la voz más ronca de lo normal. Dudé, pero al final les conté. Les hablé de la casa al final de la calle, del jardín abandonado, de la ventana que se abrió sola. No mencioné a los chamacos ni a la ruca. Algo me decía que era mejor guardarme esa parte. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. La abuela Lourdes y el abuelo Pedro intercambiaron una mirada que decía más que 1000 palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi abuela suspiró y empezó a hablar. «Carlos, mi niño, esa casa ha estado abandonada por más de 50 años.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo así? Pero, ¿y los chamacos? ¿Y la ruca en la ventana? Mi cabeza empezó a dar vueltas, tratando de procesar esa información. El abuelo Pedro se aclaró la garganta y continuó la historia. Fue un caso terrible. La familia que vivía ahí, bueno, nadie sabe bien qué pasó. Una noche, se oyeron gritos que venían de la casa. Cuando los vecinos fueron a ver, encontraron, bueno, mejor no entrar en detalles. Hizo una pausa, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos. El caso es que, después de eso, nadie más quiso vivir ahí. Dicen que el lugar está maldito. Yo sentía mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. La abuela Lourdes me agarró la mano, sus ojos llenos de preocupación. Mi niño, es mejor que te mantengas lejos de esa casa. Hay más cosas en este mundo que no entendemos. Créeme, soy lo suficientemente vieja. Asentí, todavía en shock. ¿Cómo podía ser? Estaba seguro de lo que había visto. Los chamacos, la ruca en la ventana, todo parecía tan real. Pero si la casa llevaba décadas abandonada, entonces, ¿qué había presenciado? ¿Fantasmas? ¿Alucinaciones? ¿O algo aún más siniestro? El resto del día pasó como en una nebulosa. No podía concentrarme en nada. Mi mente volvía siempre a esa escena en el jardín. Por la noche, acostado en la cama, me quedé mirando el techo. 1000 preguntas dando vueltas en mi cabeza. Si la casa estaba abandonada, ¿por qué yo veía gente ahí? ¿Por qué solo yo los veía? Y lo más importante, ¿qué había pasado realmente en esa casa tantos años atrás? Sabía que no debía, pero una parte de mí quería volver allá, descubrir la verdad detrás de ese misterio. Esa noche, tuve pesadillas horribles. Soñé con los chamacos llamándome, sus caras distorsionadas en expresiones de dolor. La ruca de la ventana también aparecía, sus ojos negros persiguiéndome en la oscuridad. Me llamo Sofía, tengo 35 años y trabajo como contadora en una empresa mediana en la Ciudad de México. Mi vida siempre ha sido bastante común, con una rutina predecible entre la oficina y mi departamento en el centro de la ciudad. Nunca fui muy aventurera, prefiriendo la seguridad de lo conocido. Pero todo cambió en aquel fatídico fin de semana, cuando decidí hacer un viaje en coche con mi familia para visitar a mis papás en San Luis Potosí. Poco sabía yo que esa decisión aparentemente inocente nos llevaría a una experiencia que todavía me hace temblar solo de recordarla. Era un viernes por la tarde cuando salimos, yo, mi esposo Roberto y nuestros 2 hijos, Valeria de 10 años y Diego de 7. El tráfico estaba pesado a la salida de la ciudad, pero en cuanto agarramos carretera, todo parecía ir bien. El cielo estaba despejado. El aire fresco entraba por las ventanas y los chamacos cantaban animados en el asiento de atrás. Conforme avanzábamos por la carretera, el paisaje fue cambiando poco a poco. Las zonas urbanas dieron paso a campos verdes y, más tarde, a un paisaje más árido y desolado, típico del altiplano potosino. Ya llevábamos unas 4 horas en la carretera cuando el coche empezó a hacer un ruido raro. Al principio, traté de ignorarlo, pensando que era solo el asfalto irregular, pero el sonido se fue haciendo más fuerte y más frecuente. Roberto frunció el ceño, claramente preocupado. «Ha de ser solo una pieza suelta», murmuró, más para sí mismo que para mí. Pero yo conocía ese tono de voz. Era el mismo que usaba cuando trataba de ocultar su preocupación. El sol ya se estaba poniendo cuando el motor empezó a fallar. Roberto maldijo en voz baja, tratando de no alarmar a los niños. Yo sentí que se me revolvía el estómago. Estábamos en medio de la nada, sin señal de celular, y el coche estaba a punto de dejarnos tirados. Fue entonces cuando vimos un letrero oxidado a la orilla de la carretera. «Pueblo a 5 kilómetros», decía en letras descoloridas. Intercambiamos una mirada rápida. No teníamos mucha opción.
Con el motor tosiendo y fallando, logramos arrastrar el coche unos kilómetros más hasta que vimos las primeras casas de un pueblito. Las construcciones eran viejas, algunas parecían abandonadas desde hace años. Las calles estaban desiertas, excepto por un viejito sentado en una mecedora en el porche de una de las casas. Nos observaba con una mirada vacía, casi hostil. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Roberto paró el coche frente a lo que parecía ser un taller mecánico. El lugar estaba cerrado, pero había un letrero indicando un pequeño hotel al otro lado de la calle. «Vamos a tener que pasar la noche aquí», dijo, tratando de sonar optimista. Los niños, cansados del viaje, ni se quejaron. Agarramos nuestras maletas y nos dirigimos al hotel. La recepcionista, una señora ya grande, nos miró de arriba a abajo antes de entregarnos la llave del cuarto. Mientras subíamos las escaleras crujientes, noté que las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas en blanco y negro. Rostros serios nos observaban. Sus ojos parecían seguirnos. El cuarto era sencillo, con 2 camas individuales y un colchón extra en el suelo. Los niños pronto se acomodaron, agotados del viaje. Roberto decidió bajar para ver si encontraba a alguien que pudiera echarle un ojo al coche por la mañana. Me quedé en el cuarto, tratando de sintonizar la vieja tele, pero solo agarraba estática. Fue entonces cuando oí que tocaban a la puerta. Pensando que era Roberto, abrí sin dudar. Para mi sorpresa, era la recepcionista. Su cara estaba tensa, los ojos abiertos de miedo. «No deben salir de noche», susurró mirando nerviosamente por encima del hombro. «No importa lo que oigan, quédense en el cuarto». Antes de que pudiera preguntar el motivo, ya había desaparecido en el pasillo oscuro. Me quedé paralizada por unos instantes, las palabras de la recepcionista haciendo eco en mi mente. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué peligro podría haber en este pueblito perdido en medio del desierto mexicano? Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos sombríos. Probablemente era solo una señora excéntrica tratando de asustar a los turistas, pensé. Pero aún así, no pude librarme de la sensación de inquietud que se instaló en mi pecho. Roberto volvió unos minutos después, frustrado por no haber encontrado a nadie que pudiera ayudar con el coche. «Parece que todos desaparecen después del anochecer por aquí», comentó, tirándose en la cama. Los niños ya dormían profundamente, ajenos a nuestra preocupación. Decidimos tratar de descansar también, con la esperanza de que por la mañana lograríamos resolver nuestro problema y seguir el viaje. Pero el sueño no llegó fácil. Me revolcaba en la cama, incómoda por el calor sofocante del cuarto y por los ruidos raros que venían de la calle. De vez en cuando, oía pasos apresurados afuera, voces apagadas que parecían discutir. En un momento, estuve segura de oír un grito distante, rápidamente silenciado. Mi corazón se aceleró. Miré a Roberto, pero él parecía dormir profundamente. Alrededor de las 3 de la mañana, ya no aguanté más. La sed era insoportable y necesitaba ir al baño. Me levanté con cuidado para no despertar a nadie y salí del cuarto. El pasillo estaba sumergido en una oscuridad casi total, iluminado solo por un foco débil al final de la escalera. Bajé los escalones de puntitas, tratando de hacer el menor ruido posible. Al llegar a la planta baja, noté que la recepción estaba vacía. El mostrador de madera vieja estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en días. Me extrañó, recordando a la recepcionista que nos había atendido hace pocas horas. ¿Dónde estaría ahora? Sacudí la cabeza, concentrándome en encontrar la cocina o un bebedero. Caminé por el pasillo oscuro, guiándome por la pared. De repente, oí voces que venían de una sala cercana. Eran susurros urgentes, en un español rápido que apenas podía entender. Movida por la curiosidad, me acerqué silenciosamente a la puerta entreabierta. Lo que vi me dejó helada. Un grupo de hombres,
todos vestidos de negro, estaba reunido alrededor de una mesa. En el centro de ella, para mi horror, había lo que parecía ser una cabeza de cerdo cortada. Ahogué un grito, tapándome la boca con las manos. Mi movimiento brusco debió haber hecho algún ruido, porque de repente todas las cabezas se voltearon hacia mí. Por un momento que pareció una eternidad, nos quedamos mirándonos fijamente. Entonces, como en una pesadilla, empezaron a levantarse lentamente, sus ojos clavados en mí. No esperé a ver qué pasaría después. Corrí de vuelta a las escaleras, subiendo los escalones de 2 en 2, el corazón a punto de salírseme por la boca. Detrás de mí, oía el sonido de pasos pesados y voces alteradas. Llegué a nuestro cuarto sin aliento, cerrando la puerta de golpe y echándole llave. Roberto se despertó asustado, preguntando qué estaba pasando. Entre jadeos, traté de explicar lo que había visto, las palabras saliendo atropelladas. Pasamos el resto de la noche en vela, sentados en la cama, atentos a cualquier ruido sospechoso. Los niños, afortunadamente, siguieron durmiendo, ajenos a nuestro terror. Con cada sonido en el pasillo, con cada crujido de la madera vieja, nos sobresaltábamos. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esos hombres reunidos alrededor de la cabeza de cerdo cortada. Las horas se arrastraron en una agonía interminable. Cuando los primeros rayos de sol finalmente empezaron a entrar por la ventana, sentí un alivio momentáneo. Roberto y yo nos miramos, agotados y confundidos. Decidimos esperar un poco más antes de salir del cuarto, para estar seguros de que era seguro. Alrededor de las 8 de la mañana, nos armamos de valor para bajar. Con el corazón en la boca, abrimos la puerta del cuarto y asomamos la cabeza al pasillo. Para nuestra sorpresa, todo estaba normal. Ninguna señal de desorden, ningún rastro de la agitación nocturna que yo había presenciado. Bajamos las escaleras vacilantes, los niños aún somnolientos, siguiéndonos. La recepción estaba igual que como la vimos el día anterior, con la misma señora mayor detrás del mostrador. Al vernos, nos sonrió amablemente. «Buenos días, espero que hayan dormido bien», dijo, como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizada por un momento, incapaz de procesar la situación. Roberto, notando mi shock, tomó la iniciativa. «Sí, gracias», respondió tratando de sonar casual. «Por casualidad, ¿usted oyó algún ruido raro durante la noche?» La recepcionista frunció el ceño, pareciendo genuinamente confundida. «¿Ruido? No, querido. Fue una noche tranquila como siempre. ¿Algún problema?» Intercambiamos miradas incrédulas. ¿Cómo podía no haber oído nada? O peor, ¿cómo podía actuar como si nada hubiera pasado? Roberto murmuró algo sobre haber imaginado cosas y nos dirigimos fuera del hotel. El pueblo estaba despertando, gente yendo y viniendo, realizando sus tareas diarias. Nada indicaba los eventos siniestros de la noche anterior. Encontramos a un mecánico que prontamente se ofreció a revisar nuestro coche. Mientras él trabajaba, nos quedamos sentados en una banca cercana, observando la vida cotidiana desarrollarse. No había ninguna señal de los hombres de negro, de la cabeza de cerdo o de cualquier cosa fuera de lo común. Hasta hoy, años después, ese recuerdo todavía me atormenta. A veces me despierto en medio de la noche, sudando frío, con el recuerdo vívido de esos momentos de terror. Me llamo Rodrigo, tengo 32 años y trabajo como representante comercial de una empresa de productos agrícolas en San Luis Potosí, México. Mi vida siempre ha sido puro ajetreo, viajando de un lado a otro para cerrar negocios y cumplir metas. Nunca fui muy de creer en historias de aparecidos o cosas por el estilo. Para mí, el mundo real ya era lo suficientemente cabrón, con sus plazos apretados y clientes exigentes.
Pero todo cambió en aquella noche fatídica, cuando decidí agarrar un atajo por una carretera secundaria para llegar más rápido al rancho de mi próximo cliente. Era tardecita cuando salí de la ciudad. Iba confiado, pensando que llegaría a mi destino en pocas horas. Poco sabía yo que esa decisión de última hora iba a voltear mi vida de cabeza. La carretera era solitaria, serpenteando entre cerros y valles desiertos. A medida que caía la noche, el paisaje se fue poniendo cada vez más sombrío y amenazante. Ya pasaban de las 10 de la noche cuando empecé a sentir que me ganaba el cansancio. Los ojos me pesaban y estaba batallando para mantener el enfoque en la carretera. Le intenté de todo para mantenerme despierto. Abrí las ventanas, le subí todo el volumen al radio, hasta me di unas cachetadas guajoloteras. Pero nada servía. El sueño estaba más fuerte que yo, y para acabarla de amolar, no había ni una señal de civilización cerca, ni una lucecita en el horizonte, nada. Fue ahí cuando tomé una decisión que, en ese momento, pareció sensata: parar un rato para descansar. Vi un pequeño acotamiento a la orilla de la carretera, medio escondido detrás de unos matorrales resecos. Pensé para mis adentros: nomás me echo una pestañeada rápida, unas 2 horas máximo, y luego le sigo. Estacioné el coche, recliné el asiento y traté de acomodarme lo mejor posible. El silencio era total, roto solo por el ocasional aullido lejano de un coyote. No tardé mucho en quedarme dormido. Pero no fue un sueño tranquilo. Para nada. Tuve sueños raros, llenos de sombras y bultos que parecían observarme. En un momento, me desperté asustado, jurando haber oído a alguien tocando la ventana del coche. Miré alrededor con el corazón a 1000, pero no vi nada más que la oscuridad de la noche del desierto. Traté de convencerme de que era solo el viento o alguna rama. Las horas se arrastraron en una mezcla de sueño inquieto y momentos de vigilia nerviosa. Cada vez que abría los ojos, tenía la sensación de que algo o alguien me estaba observando. La luna llena proyectaba sombras raras por el paisaje árido y los matorrales parecían moverse con vida propia. Traté de concentrarme en el motivo de estar ahí, el trabajo, la junta importante que tendría por la mañana. Pero era difícil ignorar esa sensación de incomodidad que crecía en mi pecho. En uno de esos momentos de semiconsciencia, tuve la impresión de ver una figura moviéndose en la orilla de la carretera. Fue solo un vistazo rápido, pero me dejó completamente alerta. Me senté derecho en el asiento, frotándome los ojos para asegurarme de que no estaba soñando. La figura había desaparecido, pero la sensación de que no estaba solo permanecía. Miré el reloj. Faltaba poco para el amanecer. Decidí que era hora de seguir el viaje, con sueño o sin él. Prendí el coche con las manos temblorosas, ansioso por dejar ese lugar atrás. Mientras maniobraba de vuelta a la carretera, no podía dejar de mirar por el retrovisor, como esperando ver algo siguiéndome. El cielo empezaba a aclarar en el horizonte, trayendo un poco de alivio, pero esas horas de sueño a la orilla de la carretera me habían movido el tapete de una manera que no podía explicar. Algo había cambiado y sabía que la noche aún me guardaba más sorpresas. Ya llevaba unos buenos minutos en la carretera, tratando de convencerme de que esa sensación rara no era más que cansancio, cuando vi algo que me hizo tragar saliva. Allá adelante, parada a la orilla de la carretera, había una mujer. No era un espejismo, estoy seguro. Conforme me acercaba, podía ver cada vez más detalles. Llevaba un vestido rojo que ondeaba con la brisa de la mañana, y su largo pelo negro parecía bailar en el aire. Bajé la velocidad, medio dudoso. Una parte de mí me decía que pisara a fondo y pasara de largo, pero la curiosidad, y lo admito, cierta fascinación, pudo más. Paré el coche a unos metros de ella, con el motor aún encendido, listo para salir echando leche si era necesario.
La mujer se volteó lentamente hacia mí y te juro que sentí que se me paraba el corazón por un segundo. Era hermosa, de una manera casi irreal, con ojos tan oscuros que parecían chupar la luz a su alrededor, con una sonrisa que mezclaba seducción y algo que no pude identificar. Se acercó al coche. Bajé la ventanilla, medio temblando, sin saber qué esperar. «Hola, viajero», dijo, con una voz que era pura miel. «Parece que tuviste una noche difícil. Tal vez yo pueda ayudar a hacerla más agradable». La manera en que lo dijo me hizo sentir un escalofrío por la espalda, y no era de miedo, al menos no totalmente. Me quedé ahí, como un pendejo, sin saber qué decir. Ella siguió, inclinándose en la ventanilla del coche de una manera que me dejó sin aliento. «Ofrezco servicios nocturnos para viajeros solitarios como tú. Puedo hacer tu noche inolvidable». Mi mente era un torbellino. ¿Qué hacía una mujer como esa sola en medio de la nada? ¿Y qué tipo de servicios eran esos? La parte racional de mi cerebro gritaba que todo eso era demasiado raro, demasiado peligroso. Pero hay veces que uno no escucha a la razón, ¿sabes? Balbuceando algo sobre necesitar estirar las piernas, me bajé del coche. La mujer dio un paso atrás, todavía sonriendo, e hizo un gesto invitador hacia unos matorrales cercanos. «Por aquí», susurró, «tengo un lugar más privado». Yo sabía que estaba haciendo una pendejada enorme, pero aún así la seguí, como si estuviera hipnotizado. Mientras caminábamos, noté algo raro. Sus pies apenas parecían tocar el suelo, y había algo en el aire a su alrededor, como una ondulación sutil, casi imperceptible. Traté de concentrarme, pensar bien en lo que estaba pasando, pero mi mente parecía envuelta en niebla. La mujer se detuvo de repente y se volteó hacia mí. Su sonrisa ahora tenía algo de depredador y sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Fue en ese momento que el pánico finalmente me pegó. Di un paso atrás, listo para correr de vuelta al coche, pero ella fue más rápida. En un movimiento que mis ojos apenas pudieron seguir, me agarró del brazo. Su toque era helado, tan frío que hasta quemaba. «No tan rápido, querido», dijo, su voz ahora un siseo amenazador. «La noche apenas comienza». Estaba a punto de gritar cuando oí un ruido de motor. Unos faros cortaron la oscuridad, iluminando la escena bizarra. Yo, paralizado de miedo, y la mujer, que ahora parecía más una sombra que una persona, soltó mi brazo y, en un parpadeo, simplemente desapareció. Me quedé ahí, aturdido, mientras un tráiler se detenía junto a mi coche abandonado en la carretera. El chofer se bajó, mirando alrededor con una expresión preocupada. Todavía temblando, volví tambaleándome a la carretera. El chofer del tráiler, un señor de mediana edad con un bigote canoso, me miró de arriba a abajo con una expresión que mezclaba preocupación y desconfianza. «¿Todo bien, compa?», preguntó, su voz ronca rompiendo el silencio de la madrugada. Yo quería responder, explicar lo que había pasado, pero las palabras simplemente no salían. El hombre se presentó como Carlos, un trailero que hacía esa ruta desde hace años. Viendo mi estado, insistió en que me sentara un rato en el tráiler mientras él checaba mi coche. Acepté, agradecido por la compañía humana después de ese encuentro surreal. Dentro de la cabina, el olor a café rancio y cigarro era reconfortante, anclado en la realidad. Mientras Carlos le echaba un ojo a mi coche, me quedé ahí, tratando de organizar mis pensamientos. ¿Qué chingados había pasado? Esa mujer, tan real hace pocos minutos, ahora parecía un sueño lejano, una alucinación causada por el cansancio. Pero el frío en mi brazo, donde me había tocado, todavía estaba ahí, un recuerdo físico de ese encuentro imposible. Carlos volvió, trayendo mi mochila que había dejado en el coche. «Tu carro está bien», dijo, entregándome las llaves.
pero tú no pareces en condiciones de manejar. ¿Qué tal si nos echamos un café más adelante? Hay una gasolinera a unos 20 kilómetros de aquí. Acepté de inmediato, aliviado de no tener que quedarme solo. En el camino, traté de contarle a Carlos lo que había pasado, pero las palabras salían revueltas, sin sentido. Llegando a la gasolinera, la luz fluorescente de la cafetería me hizo parpadear varias veces. Carlos pidió 2 cafés y se sentó frente a mí, estudiándome con una mirada seria. «Mira, mijo», empezó, después de un trago largo, «no es la primera vez que oigo una historia así en esta carretera». Me quedé paralizado, la taza de café olvidada en mi mano. Carlos continuó, bajando la voz. «Esta región tiene sus historias, ¿sabes? Cosas que uno no explica». Me contó sobre otros viajeros que habían tenido experiencias similares, una mujer misteriosa apareciendo de la nada, ofreciendo servicios y luego desapareciendo sin dejar rastro. «Pero no es una mujer de verdad», dijo Carlos, sus ojos fijos en los míos. «Es algo peligroso, algo que se alimenta de la energía de los vivos». Sentí un escalofrío en la espalda. Una parte de mí quería reírse, decir que todo era una mamada. Pero el recuerdo de esos ojos negros, de ese toque helado, me lo impedía. Carlos siguió hablando, su voz un murmullo grave. «Dicen que es el espíritu de una mujer que murió hace mucho tiempo en esta carretera. Otros dicen que es algo más antiguo, algo que siempre ha estado aquí, esperando a viajeros despistados». Hizo una pausa, tomando otro trago de café. «Sea lo que sea, tuviste suerte, mijo. Muchos que se la encuentran no viven para contarlo». Nos quedamos ahí un buen rato, Carlos contándome otras historias de la carretera, cosas que había visto o escuchado en sus años de viaje. Cuando finalmente salimos de la gasolinera, el sol ya estaba alto en el cielo. Me sentí más tranquilo, más centrado, pero sabía que nunca volvería a ser el mismo. Esa noche había cambiado algo en mí, abierto mis ojos a un mundo que prefería no conocer. Volví a mi coche, le agradecí a Carlos y seguí mi viaje. Pero en cada curva de la carretera, no podía evitar mirar por el retrovisor, medio esperando ver ese vestido rojo ondeando a la orilla del camino. «¿Qué onda, raza? Me llamo Manuel, tengo 32 años y jalo como trailero desde hace más de una década. Vivo en San Luis Potosí, México, pero paso más tiempo en la carretera que en casa, ya saben cómo es. La vida de trailero no es fácil, pero me late la libertad, el horizonte sin fin y las historias que uno va juntando por el camino. Solo que hay una historia en particular que me pone la piel chinita nomás de acordarme. Fue hace unos 3 años, en una noche que parecía normal, de esas que uno ni se imagina que se van a poner patas paón arriba. Andaba haciendo mi ruta de siempre, llevando carga de San Luis Potosí a la Ciudad de México. Era una noche de luna llena, de esas que dejan la carretera toda plateada y misteriosa. Paré en una gasolinera para ir cargar y echarme un café, porque la noche pintaba pa' largo. El lugar era de esos típicos de orilla de carretera. Una gasolinera medio cayéndose a pedazos, una tiendita de conveniencia y un restaurante que más bien parecía una cantina. Pero para la raza de la carretera, es un oasis en medio de la nada. Ahí estaba yo, recargado en la barra del restaurante, tomándome mi café recalentado y platicando con el Chuy, el dueño del lugar, cuando oí un ruido de llantas rechinando afuera. Miré por la ventana empañada y vi un tráiler entrando a la gasolinera a toda velocidad. Pensé, mis adentros, ahí viene el desmadre, y no es que le atiné. El tráiler apenas se había parado y el chofer ya se había bajado de un brinco, corriendo hacia el restaurante como si trajera al diablo en los talones. La puerta se abrió de un chingazo y ahí estaba él. Lucas, un compa de la carretera que conocía desde hace años. Pero güey, nunca había visto a Lucas así. El vato estaba blanco como la cal, sudando a mares, con los ojos tan abiertos que parecía que se le iban a salir de las órbitas.
Entró tropezándose, casi cayéndose, y se agarró de la barra como si fuera su salvavidas. «Manuel», gritó cuando me vio, con la voz temblando tanto como las manos. «Gracias a Dios que estás aquí». Todo mundo en el restaurante se quedó callado, mirando la escena. El Chuy, que ya había visto de todo en esa carretera, frunció el ceño preocupado. «¿Qué pasó, mijo?», preguntó, ya empujándole un vaso de agua a Lucas. Pero Lucas ni peló el vaso. Me agarró del brazo con tanta fuerza que hasta me dolió. «Manuel», repitió, con la voz no más que un susurro ronco, «no vas a creer lo que me pasó. Yo creo que vi un fantasma». Te confieso que mi primera reacción fue de incredulidad. Al fin y al cabo, Lucas siempre fue conocido por contar unas historias medio exageradas. «Ay, ya párale, Lucas», le dije, tratando de sonar relajado. «¿Andas pedo o qué?». Pero entonces le miré a los ojos. Güey, conocía a Lucas desde hace años y nunca, jamás había visto esa mirada en él. Era puro terror. Un miedo tan profundo y genuino que hizo que se me helara el corazón. Fue ahí cuando me cayó el 20. Fuera lo que fuera que Lucas había visto, no era cosa de broma. El Chuy debe haber notado lo mismo, porque le acercó una silla a Lucas y le dijo con una voz sorprendentemente amable: «Siéntate, hijo. Respira hondo y cuéntanos qué pasó». Lucas se desplomó en la silla, como si sus piernas se hubieran vuelto de gelatina. Agarró el vaso de agua con las manos temblando tanto que la mitad del líquido se le derramó. Después de unos tragos y unas respiraciones profundas, finalmente empezó a hablar. Y güey, la historia que contó, bueno, digamos que fue la historia más cabrona que he escuchado. Lucas tragó saliva y empezó a contar, con la voz aún temblorosa. Ahí andaba yo manejando en la carretera, unos 50 kilómetros atrás. Ustedes saben cómo es ese tramo, ¿no? Puro monte de los dos lados, oscuridad total. Estaba concentrado en el volante cuando, de la nada, vi a una vieja parada en el acotamiento. Se me hizo bien pinche raro. O sea, ¿quién chingado se queda parado en medio de la nada en una noche así? Hizo una pausa, pasándose la mano por la cara sudada. Se notaba que cada palabra era un esfuerzo. Pero luego pensé, ¿y si fuera mi jefa o mi hermana en esa situación? No podía dejar a la pobre ahí, ¿verdad? Así que orilló el tráiler. Lucas tembló visiblemente al recordar. Güey, cuando se volteó hacia mí, te juro que sentí un escalofrío en la espalda. Era una vieja joven, hasta bonita, pero había algo mal en ella, ¿sabes? Sus ojos parecían vacíos. Aún así, continuó Lucas, le ofrecí aventón. No dijo ni madres, solo movió la cabeza y se subió. Se me hizo raro que no dijera dónde iba, pero pensé, ha de estar asustada. Así que empecé a manejar. Lucas se detuvo otra vez, mirando alrededor como si estuviera reviviendo la escena. Todo el restaurante estaba en silencio, todos clavados en la historia. Hasta el Chuy había dejado de limpiar los vasos para escuchar. Al principio, traté de sacarle plática. Siguió Lucas. Le pregunté su nombre, de dónde venía, dónde iba, pero no contestaba. Nomás se quedaba viendo enfrente, quieta como una estatua. Empecé a ponerme nervioso, ¿sabes? Todo ese silencio daba un chingo de ansiedad. Se estremeció. Entonces noté otra cosa rara. Hacía un calor de la chingada afuera, pero adentro de la cabina estaba helado. O sea, bien pinche helado. Hasta podía ver mi respiración haciendo humo. Lucas le dio otro trago al agua, con las manos aún temblando. Fue ahí cuando me decidí a verla bien. Güey, casi me estampo con el tráiler cuando la vi. Cerró los ojos por un momento, como si tuviera miedo de su propio recuerdo. Su piel era casi transparente. Se le veían las venas, los huesos. Era como si estuviera hecha de vidrio opaco, ¿sabes? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
Todo el restaurante parecía haberse enfriado de repente. Me quedé en shock. Siguió Lucas, con la voz casi desapareciendo. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería parar el tráiler y salir corriendo. Otra parte pensaba que me estaba volviendo loco. Tragó saliva. Entonces hice la pendejada más grande de mi vida. Decidí tocarla, ¿sabes? Ver si era real. Lucas levantó la mano derecha, mostrándonosla. Se me cayó la mandíbula. Su mano estaba roja e hinchada, como si se la hubieran quemado. Cuando mi mano tocó su brazo, Lucas se estremeció violentamente. Fue como tocar hielo puro. Un frío que quemaba, ¿sabes? Y entonces volteó la cabeza hacia mí. Hizo una pausa, con los ojos abiertos de terror al recordar. Su cara. Dios mío, su cara se transformó. Ya no era una mujer bonita. Era algo que no debería existir en este mundo. Lucas se cubrió la cara con las manos, como si quisiera borrar la imagen de su memoria. Y entonces, continuó, con la voz ahogada por sus manos. Empezó a reírse, pero no era una risa normal, ¿sabes? Era un sonido que ningún ser humano debería ser capaz de hacer. Fuerte, agudo, como vidrio rompiéndose. Lucas finalmente descubrió su rostro, mirándonos con ojos atormentados. Grité como nunca había gritado en mi vida, y cuando volví a mirar, había desaparecido. Simplemente se esfumó. Solo quedó ese frío horrible y el eco de esa risa. El Chuy fue el primero en romper el silencio. «Mijo», dijo, con la voz ronca, «¿estás seguro de que no te dormiste al volante? A veces uno se queda jetón y...» Pero Lucas lo interrumpió, sacudiendo la cabeza frenéticamente. «No, Chuy, estaba más despierto que nunca. Esto pasó de verdad». Miró alrededor, sus ojos suplicando que le creyéramos. «Tienen que creerme. ¿Por qué inventaría algo así?» Fue entonces cuando noté algo diferente en la mirada de Lucas. No era solo miedo por lo que había pasado, había algo más. ¿Preocupación, tal vez? Se pasó la mano por la cara sudada y susurró, «Güey, ¿cómo chingados le voy a contar esto a Rosa?» Rosa era su esposa, una mujer a todo dar, dicho sea de paso. Lucas continuó, «Va a pensar que me volví loco. O peor, que estoy inventando una historia para tapar alguna pendejada en la carretera». Me incliné hacia adelante tratando de mantener la voz tranquila. «Lucas, compa, te creemos, pero tienes que admitir que es una historia cabrona, ¿no?» Intenté sonreír, pero me salió más como una mueca. «O sea, fantasmas, en nuestra carretera. Tal vez sea mejor que no le cuentes a Rosa, al menos no por ahora». Lucas me miró fijamente, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y frustración. «Sé cómo suena, Manuel, pero te lo juro por mi jefa que es verdad, cada palabra. ¿Y cómo chingados le escondo esto a Rosa? Ella siempre sabe cuando algo anda mal conmigo». Fue en ese momento cuando el Toño, un trailero viejo lobo de mar que estaba sentado en un rincón, se aclaró la garganta. Todos nos volteamos hacia él. ¿Saben qué?, empezó, rascándose la barba canosa. «Esto me recuerda una historia que oí hace unos años». Todo el restaurante se quedó en silencio, esperando a que continuara. «Dicen que hay una vieja que aparece en esta carretera de vez en cuando. Siempre de noche, siempre pidiendo aventón». Lucas se puso aún más pálido, si es que eso era posible. «¿Ven?», dijo, con la voz temblorosa. «No estoy loco, pero ¿cómo chingados le explico esto a Rosa? Va a pensar que es solo un pretexto pendejo. Va a creer que la estoy engañando con alguna loba de carretera por ahí». Hundió la cara en sus manos, pareciendo completamente derrotado. «Amo a mi vieja, güey. No quiero que piense que soy un mentiroso o un culero, pero tampoco puedo fingir que esto no pasó». El silencio cayó sobre el restaurante otra vez. Todos estábamos pensando en lo mismo. ¿Cómo lidiar con algo tan bizarro,
tan fuera de la realidad.